Cada año, más y más secciones de nuestros parques nacionales están siendo marcadas como zonas restringidas. Ahora, esto no sería raro si esas áreas estuvieran siendo cerradas por motivos de conservación o investigación. Pero eso no es lo que está ocurriendo aquí. Algunos guardaparques han comenzado a hablar, compartiendo sus historias sobre cosas extrañas y fuera de lo común dentro de los límites de los parques nacionales de nuestro país. Pero esto va mucho más allá de lo que podrías imaginar. No querrás perderte esta historia. A principios del verano de 2019, James Carabello estaba trabajando en el turno nocturno en el Parque Nacional de Yellowstone. James tenía 34 años y ya llevaba varios años como guardaparques en Yellowstone. Antes de eso, había servido brevemente en la Guardia Costera. Entre sus compañeros, James era conocido por ser increíblemente sensato y confiable. Vivía solo en el complejo de viviendas para guardabosques, cerca de la entrada oeste. Cada mañana, antes de comenzar su turno, se paraba exactamente en el mismo lugar a contemplar la vista. Con una taza de café en la mano, observaba cómo la niebla matutina se deslizaba por el valle. El parque estaba en completo silencio. Pero esa mañana, algo le llamó la atención. Algo no encajaba. El sonido inconfundible de las aspas de un helicóptero rompió el aire tranquilo de la mañana. Cuando James alzó la vista, notó varias cosas de inmediato. Primero, ese helicóptero volaba demasiado bajo. Y segundo, era completamente negro, sin ninguna clase de identificación o marcas visibles. James lo observó mientras emergía desde detrás de la línea de árboles. Se movía lento, como si estuviera buscando algo. Durante su tiempo en la Guardia Costera, James había trabajado con muchas aeronaves militares, pero incluso él sabía que esto no era normal. La mayoría de las aeronaves militares, incluso en operaciones encubiertas, tienen algún tipo de marca o identificación, aunque sea discreta. Pero un helicóptero completamente negro sugiere algo mucho más siniestro. Además, estaba volando directamente sobre una sección del parque que estaba restringida a todo tipo de tráfico aéreo. James sacó su teléfono para tomar una foto, pero para cuando abrió la cámara, el helicóptero ya había desaparecido detrás de las montañas. No sabía exactamente por qué, pero algo en su interior le decía que eso no estaba bien. Aún así, siguió con su rutina matutina como siempre. Se preparó una segunda taza de café en la sala de descanso, revisó los reportes diarios de incidentes y salió para su primera patrulla. Ser guardabosques implicaba que gran parte de su jornada consistía en tareas pequeñas y repetitivas: revisar permisos, dar indicaciones a los turistas y asegurarse de que nadie alimentara a los animales salvajes. Pasó las siguientes horas ayudando a una familia cuyo coche se había sobrecalentado cerca de uno de los géiseres y multando a un visitante que se había salido del sendero marcado. Era el tipo de día que había vivido cientos de veces antes. Pero por la tarde, mientras patrullaba uno de los caminos, se topó con varios SUV estacionados en una de las rutas de servicio. No eran vehículos oficiales, ni tenían placas del gobierno. Tampoco tenían ninguna marca visible. Al acercarse para investigar, se dio cuenta de que los vehículos estaban completamente vacíos. Detuvo su patrulla a unos 6 metros de distancia y se quedó ahí un momento, observando. No había señales de movimiento. Así que salió del vehículo y caminó hacia los SUV. Cuanto más se acercaba, más extraños le parecían. Estaban completamente limpios, lo cual no tenía sentido, ya que ese camino estaba cubierto de polvo. Se acercó a la ventanilla del conductor del primer SUV, colocó las manos alrededor de sus ojos para mirar hacia adentro, y vio que el interior estaba vacío. Ni siquiera había un papel en el asiento. Fue hasta el segundo SUV y repitió el proceso. Igual de limpio. Las puertas estaban cerradas con seguro. Dio la vuelta a ambos vehículos buscando alguna señal, alguna placa, algún número. Pero no había nada. Era como si esos vehículos hubieran aparecido de la nada. Aunque, curiosamente,
Las marcas de las llantas comenzaban justo donde los vehículos estaban estacionados, como si los hubieran dejado caer desde el cielo. Después de unos 10 minutos revisando e intentando entender lo que estaba viendo, James sacó su libreta y anotó la ubicación exacta y la hora. Pensó en reportarlo, pero su instinto le decía que no lo hiciera. Volvió a su patrulla y continuó el recorrido. 3 horas más tarde, al pasar por el mismo sitio, los SUV ya no estaban, y no había ninguna señal de que hubieran estado allí. Unos días después, James notó que una gran sección del parque había sido cercada repentinamente. Un cartel decía que era una zona de mantenimiento, pero James sabía que no había trabajos programados en ese lugar. De hecho, esa área ni siquiera aparecía en los mapas. Y poco después de esto, comenzó a experimentar zonas muertas de radio durante sus patrullas. Su radio simplemente dejaba de funcionar, en lugares donde siempre había funcionado perfectamente. Nunca antes le había ocurrido algo así. Pero lo más extraño es que, mientras recorría esas zonas, comenzó a escuchar sonidos extraños. Sonidos como susurros. Días más tarde, James entró a la oficina del puesto de guardabosques por la mañana y encontró a su supervisor en su escritorio. Le comentó sobre las zonas muertas de radio, explicándole que la señal se cortaba de forma repentina en lugares donde antes nunca había tenido problemas. El supervisor casi ni levantó la vista de los papeles y simplemente le dijo que probablemente era por mantenimiento en las torres de radio. Pero James sabía que eso no era cierto. No era un problema común de mantenimiento. Insistió, presionando un poco más. Y fue entonces cuando la actitud del supervisor cambió por completo. Dejó el bolígrafo sobre el escritorio, miró fijamente a James y le dijo que dejara el tema. Cuando James intentó argumentar que se trataba de un asunto de seguridad, el supervisor simplemente se levantó y salió de la oficina, sin decir más. Inconforme con esa respuesta, James intentó hablar con otro supervisor, pero su reacción fue aún más extraña. Apenas mencionó las zonas muertas de radio, la cara del hombre se puso pálida. Cambió rápidamente de tema y puso una excusa para irse. A partir de entonces, ese supervisor comenzó a evitarlo siempre que podía. Esa misma noche, James estaba revisando sus registros de patrulla cuando notó algo que le revolvió el estómago. Cada una de las zonas muertas que había documentado coincidía con una de las nuevas áreas restringidas. Y cuando intentó acceder al calendario de mantenimiento de esas zonas, descubrió que su acceso al sistema había sido revocado. Poco después, empezaron a aparecer reportes extraños en esas mismas zonas, especialmente en las partes más remotas del parque. En una de esas áreas en particular, encontraron un grupo de restos de alces. Había 3 cráneos en proximidad cercana, aunque no perfectamente alineados. No había sangre en el lugar, y lo único que encontraron fueron las cabezas, que parecían haber sido cortadas con herramientas o cuchillas extremadamente afiladas. Otros reportes sobre muertes inusuales de animales comenzaron a surgir por esa misma época. Uno de ellos involucraba el cadáver de un bisonte al que le habían removido grandes secciones de piel, aparentemente de nuevo con un instrumento muy afilado. Otro informe describía el cadáver de un venado con los órganos internos expuestos, pero estos estaban derretidos, como si hubieran sido sometidos a un calor intenso y localizado. La vegetación alrededor no mostraba señales de quemaduras ni fuego, lo que nuevamente sugería una fuente de energía altamente concentrada. El lado izquierdo del venado, el que estaba en contacto con el suelo, presentaba una textura viscosa y gelatinosa, como si la carne se hubiera comenzado a derretir. Se recolectaron muestras de tejido, pero no se llegó a ninguna conclusión. Curiosamente, a pesar del aparente daño por calor en la carne, el pelaje del venado en el lado afectado permanecía en gran parte intacto. Pero uno de los casos más extraños fue el de un oso grizzly joven, encontrado muerto entre las ramas de un árbol grande. La forma en que murió es inquietante. Una porción significativa de su cráneo había sido removida, y el cerebro y los ojos estaban ausentes. Al examinarlo,
Daba la impresión de que alguien lo había colocado allí, y no se pudo atribuir a carroñeros ni a causas naturales. Todo esto ocurría justo cuando se empezaban a reportar avistamientos de helicópteros negros en la zona y sus alrededores. Avanzando hasta el 15 de julio de 2019, James estaba patrullando cerca del área de Old Faithful, cuando notó unas luces extrañas provenientes del interior de una de las zonas restringidas. Se acercó con su vehículo para investigar y vio varios vehículos de transporte militar estacionados en un claro. James trataba de entender qué estaba pasando y notó unos enormes contenedores. Algunos eran tan grandes que parecía que estaban diseñados para contener algo. Estaban cubiertos, no se podía ver su interior, pero eran lo suficientemente grandes como para dejar volar la imaginación. Mientras observaba la escena, tratando de entenderla, notó que había hombres caminando alrededor con lo que parecían trajes de materiales peligrosos, como de descontaminación. Pero antes de que pudiera acercarse más, un hombre armado lo detuvo, diciendo que formaba parte de un equipo de inspección geológica, y le ordenó abandonar el área de inmediato. Después de esa noche, James comenzó a documentar con más rigor todo lo extraño que veía. Notó que la actividad de los helicópteros aumentaba durante las fases de luna nueva, y su equipo empezaba a experimentar interferencias electromagnéticas cerca de ciertas zonas. También comenzó a encontrar huellas extrañas que no coincidían con ningún animal conocido del parque. Alrededor de las 2:15 de la madrugada del 2 de agosto, James conducía por uno de los caminos de mantenimiento cerca del lago Sean. Esa misma noche, 3 excursionistas y turistas diferentes habían reportado haber visto luces extrañas en esa área. James pensó que probablemente eran personas acampando donde no debían, pero al tomar una curva en el camino, vio algo que lo hizo apagar inmediatamente las luces del vehículo. Más adelante, había varios vehículos de estilo militar con las luces encendidas, iluminando lo que parecía ser un puesto de control improvisado. James podía ver personal armado con equipo táctico montando guardia. Se salió del camino y escondió su vehículo entre unos arbustos. Tomó su mochila con equipo y avanzó silenciosamente por el bosque, usando sus 8 años de experiencia para moverse sin hacer ruido en la oscuridad. Después de unos 20 minutos de movimiento cuidadoso, encontró una posición en una pequeña loma desde donde podía ver lo que estaba ocurriendo. Se acomodó detrás de un árbol caído y sacó sus binoculares. Toda la ladera frente a él estaba iluminada con reflectores portátiles. Había docenas de personas con trajes parecidos a los de materiales peligrosos moviéndose entre distintas estaciones. Algunos llevaban portapapeles, otros operaban equipos extraños que James nunca había visto. Fue entonces cuando escuchó un fuerte sonido mecánico, como de algo moliéndose, y a través de los binoculares vio unas enormes compuertas hidráulicas construidas en uno de los grandes contenedores comenzar a abrirse. Además, observó varias unidades de contención que parecían tubos de vidrio gigantes, que eran transportados sobre una especie de rieles. Cada unidad tenía lo que parecía ser equipo de monitoreo acoplado. A través del vidrio, pudo ver claramente que dentro del contenedor había algún tipo de ser que estaba siendo retirado. Describió su piel como pálida, casi translúcida, y medía fácilmente entre 2,10 y 2,40 metros de altura. Y su forma de moverse era completamente antinatural. Podía ver que el personal armado que manipulaba a ese ser actuaba de forma meticulosa, muy cuidadosos, y toda el área estaba bañada en una extraña luz azulada que parecía provenir del interior de esos contenedores. Al instante, James sintió una oleada de náuseas arrollarlo, y su cabeza comenzó a latir con fuerza, como si alguien le estuviera clavando un clavo en el cráneo. Sin saber qué hacer, alcanzó su radio para pedir refuerzos, pero solo obtuvo estática. Cuando revisó su GPS, la pantalla mostraba puro galimatías. Luchando contra el dolor de cabeza, sacó su teléfono e intentó tomar fotos, pero cada vez que trataba de enfocar los contenedores, la cámara se trababa o se distorsionaba. Después de eso,
Simplemente huyó del lugar, sin tener idea de qué hacer. Durante los días siguientes, eso lo atormentó. Pasó varias mañanas encorvado sobre el inodoro, vomitando violentamente, afectado por lo que fuera que había visto o le había pasado. Incluso tuvo que reportarse enfermo, algo que no había hecho jamás en todos los años que llevaba trabajando allí. Cuando finalmente volvió, todo se sentía distinto. Ahora había lo que parecían ser vehículos militares en algunas zonas administrativas, y equipos de hombres con equipo táctico patrullando como si fuera parte de una rutina. La impresión que tuvo James era que esos tipos estaban buscando algo, o quizás custodiándolo. Muchas de las áreas accesibles al público seguían abiertas, así que los turistas o senderistas probablemente no notaban nada. Pero en otras zonas, a las que solo tenía acceso el personal, algunas estaban bloqueadas por inestabilidad geológica, lo cual era curioso, porque meses antes se habían reportado varios avistamientos de ovnis y videos tomados en esa misma área. De hecho, un empleado del parque llamado Sean había enviado varios videos a sus supervisores donde se veían luces extrañas flotando sobre la zona del caldero. Las grabaciones mostraban 4 tipos distintos de objetos voladores no identificados a lo largo de solo un mes. Lo más raro es que todos esos avistamientos estaban concentrados justo en las zonas donde James había estado notando zonas muertas de radio. Y para él, las fechas coincidían perfectamente con cuando empezó a ver helicópteros negros y vehículos sin marcas. Y como dije antes, por alguna razón, James notó que había un aumento en la actividad durante ciertas fases lunares. Durante ese mismo periodo, 4 de sus compañeros guardabosques fueron transferidos a otros parques sin previo aviso. Cuando James preguntó al respecto, su supervisor solo dijo que eran ajustes rutinarios de personal, pero no había nada de rutinario en lo rápido que desaparecieron. Un día estaban allí, y al siguiente ya no. Quizás uno de los aspectos más extraños de toda esta historia es que varios turistas y senderistas empezaron a reportar lo mismo durante ese corto periodo de tiempo. Ruidos graves y constantes, como un zumbido bajo, que los hacían sentirse muy enfermos. Algunos reportaron otros eventos extraños mientras estaban en los senderos o zonas de acampada. Fenómenos tipo eclipse, donde el día se convertía en noche por unos segundos y luego volvía a la luz, sin que nadie más pareciera notarlo. Gente que experimentaba tiempo perdido, y otras anomalías como luces en el cielo o artefactos voladores extraños. Y, por supuesto, nada fue abordado oficialmente, ni siquiera los videos grabados por Sean o los reportes de los visitantes. Todo fue descartado como si fueran simples globos meteorológicos. Y una de las cosas más propias de una película de ciencia ficción que se ha reportado en Yellowstone, y en otros parques nacionales también, es la aparición de unas grandes cajas negras, o cubos, que simplemente aparecen de la nada. Varían en tamaño, pero todas son descritas como relativamente grandes y de origen desconocido. Un guardabosques, en un caso muy similar al de James, contó que hubo bastante actividad militar, justo en el momento en que uno de estos cubos fue visto por un par de excursionistas cerca de un sendero. Un hombre que se identificó como Brendan decidió contar su historia. He guardado esto por bastante tiempo, sin saber bien cómo o si siquiera debía compartirlo. Pero al ver que más personas están hablando de sucesos extraños en parques por todo el país, creo que es momento de contar lo mío. Mantendré mi nombre y cualquier detalle muy específico en secreto, porque firmé documentos de confidencialidad y sé que podría meterme en problemas si esto se vincula conmigo. No estoy buscando fama ni nada por el estilo, solo quiero liberarme un poco de esta carga. En 2019, trabajé unos 9 meses como empleado temporal en un parque nacional bastante conocido. Prefiero no decir cuál, por las razones ya mencionadas. Mis funciones variaban. A veces ayudaba en la recepción del centro de visitantes, otras salía a los senderos a hacer mantenimiento ligero o a guiar a senderistas que se perdían. El paisaje era impresionante, pero hubo un incidente que me hizo cuestionarlo todo. Era finales de primavera,
quizás comienzos de mayo. Lo recuerdo porque la nieve se estaba derritiendo por completo, pero aún no llegaban las hordas de turistas. Recibimos un número inusualmente alto de llamadas, reportando una gran caja negra que algunos excursionistas decían haber visto cerca de un sendero poco transitado. Al principio lo descarté como un rumor tonto o alguna broma. A veces la gente lleva objetos raros al bosque para tomarse fotos extrañas, créanlo o no. Pero después del tercer o cuarto reporte en cuestión de días, se lo comenté a mi supervisor directo. Él me pidió que fuera a echar un vistazo. Así que una mañana, durante mi turno de patrullaje, salí rumbo al lugar. Ese sendero atravesaba un pinar espeso. No estaba bien mantenido ni señalizado, así que casi nadie lo usaba. El claro en cuestión no quedaba muy lejos del camino principal, rodeado de helechos altos y un pequeño arroyo. Pero al acercarme, noté que el aire se sentía pesado, como con electricidad estática, justo antes de una tormenta eléctrica. Y ahí, en el centro del claro, estaba una gran caja negra. A simple vista era completamente opaca, sin logos ni marcas. Calculé que medía como 2,5 metros de alto y casi 2 de ancho, aunque era difícil saber con precisión. Perfectamente rectangular, como un contenedor de carga, pero más pequeño y sin puertas ni bisagras visibles. En cuanto di un paso más cerca, el aire se volvió más denso. Esa es la mejor forma que tengo de describirlo. Sentí como si los oídos se me taparan, como cuando uno sube de golpe a gran altitud, y una sensación de miedo. Pero un miedo primitivo, puro, me invadió. Nunca había sentido algo así, ni siquiera en encuentros cercanos con animales salvajes. Era como si cada célula de mi cuerpo gritara «Sal de aquí ahora mismo». Cuanto más me acercaba, más fuerte era esa sensación de estática, y más se me revolvía el estómago. No veía nada más que superficies oscuras y lisas, sin costuras, sin teclado, sin ventilaciones. Solo un gran monolito negro que había aparecido de la nada. Estaba a unos 3 metros de distancia cuando decidí que necesitaba apoyo. No iba a resolver eso yo solo. Llamé por radio a mi supervisor y le describí lo que había encontrado. No dijo mucho, solo me ordenó que regresara a la estación de inmediato, sin aclaraciones, sin preguntas de seguimiento. Recuerdo que fue muy tajante. Me dijo explícitamente: «No hables de esto con nadie más. No comentes nada con el resto del personal». Y eso no era propio de él. Siempre había sido un tipo muy correcto, así que fue muy fuera de lo común que reaccionara de esa manera. Cuando regresé, intenté insistirle para que me diera más información, pero me cerró el tema de forma rotunda. De hecho, me dijo algo como: «No viste nada, y no vamos a hablar más del asunto». Mi supervisor siempre había sido un buen tipo, muy transparente, así que su actitud me desconcertó por completo. Al día siguiente, llegué a mi turno un poco más tarde de lo normal. Irónicamente, mi horario había cambiado, y me asignaron a la recepción del centro de visitantes. Fue a media mañana cuando vi un número inusual de vehículos llegando. Convoyes militares, aunque cueste creerlo. Un par de camiones grandes y 1 o 2 camionetas negras. Se dirigieron hacia H. No recuerdo el nombre exacto, pero era un sendero poco conocido que corre en paralelo al principal. Toda el área fue acordonada de repente, cerrada por mantenimiento o alguna excusa así. Pero jamás había visto una clausura implementarse tan rápido. Pusieron los letreros durante la noche. El acceso quedó prohibido para todo el personal, salvo unos cuantos seleccionados. La versión oficial en la estación era que se estaba llevando a cabo un estudio ecológico de alta prioridad, pero yo sé cuándo algo es puro cuento. Otros guardabosques también estaban confundidos, pero esa sección permaneció restringida por el resto del tiempo que estuve allí. Lo extraño es que, en una ocasión, pasé cerca de un punto elevado, junto a una cresta, y desde ahí vi un grupo de hombres con uniformes militares,
apostados al borde de ese claro. Eso es todo lo que quiero compartir sin arriesgar demasiado. Tal como ocurrió con la historia de Brendan, a James también lo amenazaron, justo a finales de agosto de ese mismo año, en el punto más intenso de todo esto. Uno de sus supervisores lo llamó y prácticamente lo amenazó por estar husmeando en zonas donde no debía. James, que obviamente se quedó desconcertado, trató de averiguar qué había hecho mal, pero la única respuesta que recibió fue que dejara el asunto, que dejara de meterse donde no lo llamaban. Y unos días después, James estaba sentado una mañana en la mesa de su cocina, revisando sus apuntes de las últimas semanas, cuando escuchó que tocaban la puerta. Miró por la ventana y vio un sedán negro estacionado en su entrada, uno que no estaba ahí un minuto antes. Cuando abrió la puerta, había dos hombres con trajes negros idénticos de pie en su porche. No mostraron placas ni identificaciones, ni se presentaron. El más alto de los dos solo preguntó si podían entrar a hablar sobre algunos asuntos administrativos. James se dio cuenta de que probablemente estaba en serios problemas, así que los condujo a su cocina, donde tenía todos sus apuntes esparcidos sobre la mesa. Pero antes de que pudiera recogerlos, porque estaba algo avergonzado, el hombre más bajo tomó uno de los papeles y comenzó a leerlo. El más alto simplemente se quedó parado ahí, mirándolo fijamente sin parpadear. Entonces, el más bajo empezó a interrogarlo sobre sus actividades recientes. Le preguntó si había estado en zonas restringidas, si había visto algo inusual, si había hablado con alguien sobre sus inquietudes, y había algo muy raro en su manera de hablar, era casi mecánica. Después de una conversación breve, el más alto miró directamente a James y le dijo que habían revisado su historial militar, que era impresionante, pero que sería una lástima que su prometedora carrera tuviera que terminar antes de tiempo. El hombre más bajo colocó el papel de James de nuevo sobre la mesa. Sonrió y le dijo que algunas cosas en el parque estaban clasificadas por una buena razón, y que a veces lo mejor que una persona podía hacer por su país era simplemente olvidar lo que había visto. Antes de irse, el hombre más alto dejó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Estaba completamente en blanco, salvo por un número de teléfono. Y lo único que le dijo a James fue: «Llama a este número si recuerdas algo que necesitas olvidar». Después de que se fueron, James corrió a la ventana y los vio alejarse en el sedán. Por supuesto, notó que el coche no tenía placas. Cuando volvió a la cocina para recoger sus notas, se dio cuenta de que el papel que el hombre más bajo había estado leyendo ya no estaba. Después de este evento, James realmente empezó a temer por su vida. Fue entonces cuando comenzó a alejarse de sus actividades sociales normales fuera del trabajo. Se volvió mucho más solitario y dejó de documentar cualquier cosa inusual. No tenía idea de cuán serias eran las consecuencias, pero sabía que todo se estaba saliendo de control rápidamente. Hay otras historias. Historias que se remontan a décadas atrás. Historias que sugieren que algo extraño ha estado ocurriendo en Yellowstone desde hace mucho tiempo. Era el invierno de 1980, y mi hermano mayor y yo estábamos haciendo senderismo y acampando en el Parque Nacional de Yellowstone. Después de una caminata de unos 8 kilómetros desde la carretera hasta un lago que, según se decía, era el único lugar en América del Norte donde se podían pescar los árticos grayling fuera del Ártico, armamos nuestro campamento para pasar la noche. Después de cenar lo que habíamos pescado ese día y de limpiar todo, nos metimos a dormir lo más temprano que pudimos, completamente agotados por la caminata y la pesca. Estábamos dentro de la tienda, hablando en voz baja y empezando a adormecernos, cuando de repente escuchamos algo que pasó corriendo junto a nosotros, pero era algo que se movía en dos piernas, algo muy grande y pesado. Nos miramos con los ojos desorbitados y le dije que fuera a ver qué era. Me respondió que ni loco. Como no teníamos armas ni nada para defendernos, ambos nos quedamos allí sentados, completamente aterrados, durante el resto de la noche. Al amanecer, desmontamos el campamento y nos fuimos, buscando huellas por la zona,
pero como el suelo estaba seco, no había ni rastro del visitante nocturno, excepto por lo que habíamos vivido. Los pasos fueron increíblemente pesados, y sé con certeza que eran bípedos, avanzando a un ritmo constante pero sin apuro, como si intentara cubrir distancia sin hacer escándalo. No recuerdo si ya lo mencioné, pero esto ocurrió en octubre de 1980, y no puedo recordar el nombre del lago. Era uno de los lagos que forman parte del nacimiento de los ríos. Tienes estos reportes de 2019, las experiencias de James, la mutilación de animales, la presencia militar, las luces extrañas, la pérdida de tiempo. Y luego están historias como esta, de casi 40 años atrás, y aún más antiguas, que muestran que cosas extrañas han seguido ocurriendo todo este tiempo. Fue durante este periodo que James trató de contactar a un amigo cercano utilizando comunicaciones cifradas. Este amigo podía ayudarlo a abrir la puerta para compartir la información con el público. Sin embargo, poco después de esa conversación, James empezó a recibir llamadas amenazantes de números desconocidos. Le decían detalles muy personales sobre su vida y le hacían amenazas variadas, dejándole claro todo lo que podía perder si seguía adelante. Entonces decidió no continuar con sus investigaciones y abandonó el asunto por completo. James vive en un pequeño pueblo del noroeste del Pacífico. Trabaja como guía privado en zonas silvestres y se niega a hablar de cualquier cosa relacionada con Yellowstone desde entonces. Pero aún experimenta vigilancia ocasional y aún se niega a revelar su nombre completo. Esto te hace preguntarte, ¿qué está pasando realmente en Yellowstone o debajo de Yellowstone? Y ya que llegaron hasta aquí, quiero que todos comenten abajo, zona de contención, para saber quiénes llegaron al final y quiénes no. Y si les gusta este tipo de narrativa cinematográfica, en la que exploramos casos extraños, misteriosos y sobrenaturales, ¿qué esperan? Denle me gusta y suscríbanse para más contenido como este. Como siempre, los quiero mucho. Mantengan la mente abierta y nos vemos en el próximo episodio.